Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio, en la epístola de Pedro. Estamos estudiando dominicalmente la carta de Primera de Pedro. El tema tiene que ver esperanza para los que sufren. Pedro aquí está animando al pueblo del Señor, porque vendrían dificultades, persecuciones, ya eran objeto de burlas y de ataque. Y Pedro, cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo, ¿recuerdas cuando Jesús se reúne con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué encargo le hace después? Apacienta, pastorea mis ovejas. Y en esa misión Pedro escribe estas dos epístolas interesantes que tienen que ver con cuidado pastoral. Su primera carta anima y le dice a los hermanos: van a enfrentar dificultades. Su segunda carta dice que las dificultades serán internas, la apostasía. Y hoy vamos a considerar en el capítulo 2, dos versículos solamente, el verso 11 y el verso 12. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver con los deberes de los cristianos frente a los gentiles o el mundo incrédulo. Observa conmigo los dos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y te pido, Señor, que utilices los labios de tu siervo para que tu palabra corra libremente y sea también glorificada, y que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer el consejo de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Imagínese por un momento que usted es una persona inconversa. No eres creyente, no temes a Dios, y el vecino que vive al lado es un creyente, pero ese creyente eres tú. En otras palabras, ¿cómo te verías tú siendo inconverso al mirarte como vecino siendo un creyente? ¿Me explico? Ponte en los ojos de un inconverso y él te observa a ti, cómo vives, cómo andas, cómo actúas, cómo te conduces. Al mirarnos, al mirarte, ¿realmente reflejo a Cristo Jesús? Mis acciones, mis declaraciones, mi forma de proceder, mi vocabulario, mis actividades, ¿reflejan que soy un hijo de Dios? ¿O casi paso al igual que uno más? Hace años atrás leía la historia de dos jóvenes amigos. Estos dos jóvenes amigos asistían fielmente a la iglesia, pero por limitaciones y escasez de trabajo, uno de ellos dijo: tengo que pasar una temporada e ir a trabajar con los mineros. Su amigo creyente le dijo: no vayas. Tú sabes cómo tratan a los cristianos, a los que aman a Dios. Se van a burlar de ti, te van a criticar, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Busca otra forma. Su amigo le dijo: no, yo quiero ir, necesito dinero y voy a ir a trabajar con los mineros. Pasaron los meses, nuevamente los dos amigos cristianos se encuentran. Y la primera pregunta del muchacho fue a aquel que fue a trabajar a las minas: ¿cómo te fue? ¿Tuviste algún problema? No tuve ningún problema, pero yo sé que ellos son burlescos de los cristianos. Es que nunca supieron, dijo él, que yo era un cristiano. Cuando personas inconversas te ven, ¿qué dicen? ¿Qué creen? ¿Qué aprenden? En esta segunda exhortación mayor de Pedro, que comienza en el capítulo 2, verso 11 al 12, podemos observar ahí algo interesante. Puedes avanzar ahí atrás. Podemos aprender acá en esta exhortación, Pedro, al alternar entre las exhortaciones sobre cómo el cristiano debe conducirse en un mundo hostil a su fe,
y la enseñanza respecto a lo que deben ser sus actitudes y conducta como miembros de la comunidad de aquel pueblo que ha sido elegido. Pedro ahora desde el capítulo 2, verso 11 comienza con estas exhortaciones. Mira, estás en un mundo que te persigue, que no teme a Dios y recuerda que eres pueblo del Señor. Pedro explica a sus amados el llamado de Dios a vivir en santidad, pero también el amor que ellos deben tener. Y en estos dos versículos vemos que Pedro da dos exhortaciones que resumen la responsabilidad del creyente frente a los gentiles, es decir, los incrédulos. Y la base de estas dos exhortaciones se encuentran en dos palabritas que él va a utilizar. Mira, la primera de ellas tiene que ver con extranjeros y la segunda tiene que ver con peregrinos. Es decir, la base de la exhortación: ustedes son perseguidos, son rechazados porque son pueblo de Dios y el mundo no los entiende, no les comprende y aún su accionar les afecta por dos razones. Porque ustedes son extranjeros y a la vez en esta tierra son peregrinos. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente comprendemos que somos extranjeros y peregrinos? De hecho, extranjeros tiene que ver que pertenecen a otro país. Usted y yo sabemos que en esta tierra sencillamente somos extranjeros, porque a pesar de que yo puedo tener doble ciudadanía por haberme hecho ciudadano de este hermoso país, Australia, soy antes que nada ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Lo es usted? Amén. Aquellos que nos están viendo pueden decir: sí, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Si es así, en esta tierra somos ¿qué? Extranjeros, porque no pertenecemos a esta tierra. Y si estamos acá en esta tierra es porque sencillamente vamos ¿de qué? De paso. Somos entonces peregrinos. Uno que está de paso en un lugar. Pero ¿cuántas veces ese peregrino ha querido hacer su residencia, mantenerse y afirmarse solamente en este lugar? Si los creyentes son extranjeros y peregrinos, deben tener una conducta y actitudes distintas a las del resto del mundo. No porque somos superiores, no porque somos mejores, sino porque somos pueblo del Señor Jesucristo, comprados para su gloria y que nuestras vidas ahora le pertenecen a Él. Si los creyentes son extranjeros y peregrinos, deben tener una actitud, conducta y actitudes distintas a las del resto del mundo. Debemos mantener una perspectiva eterna de las cosas que son ¿qué? Temporales. Pero déjame decirte algo. Es difícil. Es por eso que yo te decía, si tú eres este creyente, aléjate de ti mismo y obsérvate como un creyente. Mírate como un hijo de Dios. ¿Podrías convencer a los demás que temes al Señor? ¿Que eres un creyente? Consideremos las dos exhortaciones que resumen la responsabilidad del creyente frente a los incrédulos. En primer lugar, vemos una que debemos abstenernos y es una exhortación negativa. Verso 11, leemos el versículo nuevamente, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? El alma. ¿Cómo comienza Pedro? Amados. Pedro es un apóstol. Él tiene autoridad apostólica. Esa autoridad apostólica fue acreditada por el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y con milagros, con señales y un canal de revelación del mensaje de Dios. Él tiene autoridad. Y toda persona que tiene autoridad demanda de los demás obediencia. Pero ¿cómo lo hace Pedro? Como un hermano más. Dice: amados. Y aquí encuentro un principio interesante para quienes tenemos la responsabilidad del liderazgo. Debemos cuidar, advertir a nuestros hermanos que están bajo el cuidado, a mirar que tal vez cosas que ellos no pueden ver. ¿Recuerdas cuando Job le pide a Dios: muéstrame, oh Dios, lo que yo no veo? El salmista le dice a Dios: examina, oh Dios, mi corazón, porque suele ocurrir en nuestras vidas que quedamos obcecados por algo. Somos etnocéntricos y no vemos nada más que lo que queremos ver,
que a veces necesitamos la ayuda de quién? De alguien que nos diga, hey, mejora esto. Somos personas que nos dejamos enseñar, moldear. ¿Cómo dice Pedro? Mire la exhortación. Yo, dice Pedro, amados, yo os ruego, les animo, les llamo a un cambio, a su conducta, les ruego, y es una imploración que está haciendo Pedro al cuidado. Yo os ruego, y les dice la razón, porque ustedes son en primer lugar, ¿qué? Extranjeros. ¿Cómo extranjeros? Recordemos que un extranjero es aquel que no tiene los privilegios completos de un ciudadano. En Hebreos capítulo 13, verso 14 dice lo siguiente: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué cosa? La que es del porvenir. Cómo me encanta Filipenses capítulo 3, verso 20, donde dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿A quién se lo escribe Pablo? ¿Quiénes son los destinatarios de estas palabras? La ciudad de Filipo. ¿Sabes que históricamente Filipo era una colonia romana? Y eso significaba que ellos eran tan ciudadanos romanos como aquellos que vivían en la propia Roma. Los de Filipo estaban orgullosos de ser ciudadanos de Filipo, colonia romana. De hecho, ni siquiera tenían que pagar impuestos, porque eran ciudadanos romanos. Y Pablo le dice, no se equivoquen, vuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Es por eso que Pedro les dice, yo les ruego porque ustedes son extranjeros. ¿Recuerdas la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 16? Cuando Él ora por nosotros, ¿qué dice el Señor? No te pido que los quites del mundo, porque por alguna razón somos extranjeros en esta tierra, y Pedro agrega, y somos también peregrinos, que denota la condición de transeúntes que van pasando por un lugar sin tener que retenerse o quedarse, porque no es acá donde debamos a pasar la vida o la eternidad. Pero ¿cuántos creyentes viven su vida consumiendo, adquiriendo, creyendo que su vida y su futuro, ¿dónde está? En esta tierra, y se les va la vida sin disfrutar, sin paz, sin poder cumplir con el Señor, porque siempre tienen que trabajar, siempre tienen que pagar, siempre hay deudas. ¿Sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué aumentar riquezas donde los ladrones qué hacen? Minan y hurtan, donde la polilla, el hollín, el óxido corroe la riqueza. Me acuerdo de Spurgeon, un libro de meditaciones que decía, el gran banco del cielo es donde usted debe invertir. Observa lo que dice Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué los aborrece? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora pregunta, ¿vive usted como si no fuese ciudadano de este mundo? Nos aferramos tanto a las cosas. Una mujer de Dios decía, Dios, te pido que me ayudes cuando tú quieras quitar las cosas de mi mano. No me duelan cuando tú tengas que abrir mis dedos. Porque cuántas veces nos aferramos a qué? A las cosas. ¿Qué dijo Pablo? Todas las cosas las estimo ¿qué? Por basura. ¿Por qué? Porque él entendió que en esta tierra somos sencillamente extranjeros y peregrinos. Ahora, es por eso que la exhortación es, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Y cuál es la exhortación? Que os abstengáis, que se guarden,
que se alejen definitivamente, que tomen una decisión radical en sus vidas. ¿Se acuerdan que muchas veces la palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo ejerce un magnetismo sobre nosotros? Y no importa cuánta Biblia usted y yo tengamos, si no mantenemos la distancia, si este es un hierro y aquí yo tengo metal, si este es un imán y yo aquí tengo clavos de hierro, si yo acerco el imán a esos pequeños clavitos de hierro, ¿qué va a ocurrir? Los va a observar. No van a poder luchar ellos solos, sino que finalmente se van a pegar al hierro. Esa es la idea en la vida. El mundo ejerce tal presión, ejerce tanta atracción sobre nosotros, que si yo me hago amigo, si yo me acerco, si yo comienzo a acercarse, no me doy cuenta. Y ya comienzo a mundanalizarme. Ya paso por un inconverso más. Lo digo, yo lo veo en mi propio corazón. En muchas de mis decisiones. Es por eso que Pedro dice, debemos que abstenernos, abstengáis, guardarse. ¿Guardarse de qué? Primera Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sabes cuál es lo malo? Que todo lo malo se ve hermoso y ejerce ¿qué? Una atracción que es incontrolable. Es por eso que si un creyente aprende a tener líneas de distanciamiento, como los andenes del tren, ¿ves esa franja amarilla? Si yo me estoy en el borde del andén, no hay peligro, puedo estar ahí, pero estoy potencialmente expuesto ¿a qué? Al peligro. Si yo me mantengo detrás de esa línea amarilla, es una línea de protección, como las cercas, como las rejas, y usted y yo, dice Pedro, debemos tener esas demarcaciones. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y somos también peregrinos. Y debemos abstenernos de qué. ¿Abstengáis de qué cosa? De los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dónde están esos deseos? ¿Dónde están? En nuestro propio interior. Santiago dice, pedís y no recibís. Batallamos en nuestros deseos. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? De vuestras propias pasiones, los deseos carnales. La carne se refiere a ese aspecto espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. En el capítulo 1, verso 14, Pedro les dijo, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. ¿Qué deseos? Que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Significa que si ahora estoy en Cristo, no soy ignorante. Pero si yo sigo cediendo a esos deseos carnales, es porque no estoy batallando. Mira, os abstengáis de qué cosa, de esas inclinaciones, de esos deseos carnales, y la carne está en nosotros. Es por eso que Gálatas capítulo 5 verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no proveáis. ¿Para qué cosa? Para los deseos de la carne, porque están en pugna. Y a la carne no me refiero a disfrutar, pasar un buen tiempo, reír, compartir, pasear, que a veces confundimos eso. Es tener la mentalidad del mundo, es utilizar los métodos del mundo, es tener las metas del mundo, que os abstengáis de los deseos carnales. Y mire la palabra cómo lo describe. ¿Cómo lo describe? Que batallan, que guerrean, que pugnan, que luchan en nuestro interior. ¿Sabes qué es interesante? Pablo en Romanos capítulo 7 describe esa lucha interna. Y él sabe cómo la describe como un cadáver que está puesto en su propia espalda y que él comienza a consumir ese dolor. Es por eso que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. ¿Sabías tú que los romanos, para torturar a sus presos, les amarraban en su espalda cadáveres?
como tortura, como castigo, al punto que ese cadáver traspasaba al propio cuerpo de aquel que es penitente. Y había un hedor y una confusión y una suciedad. Y Pablo dice, mi naturaleza carnal es como ese cadáver pegado a mi vida. ¿Quién me puede librar? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para eso yo no debo proveer para la carne. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, sino que, ¿qué hace Pablo? Golpeo mi cuerpo. Figuradamente significa, le doy con una madera a mi pierna para que aborrezca, para que me obedezca. Figuradamente. No es autoflagelamiento ni nada de eso, sino que es un lenguaje metafórico para decirnos, ejerzo toda la disciplina posible. Rindo mi voluntad al Señor, aunque mis emociones y mi carne no lo quieran hacer, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, el heraldo el que anunciaba la autoridad o un referí, un juez, un árbitro que va declarando las reglas. Tú sabes que un referí de soccer, de fútbol, puede sacar aún hasta el entrenador del equipo, ¿sí o no? Lo puede mandar, pero ¿quién saca al referí? Finalmente es la autoridad principal, porque los que están a las líneas siguen ¿qué? Obedeciendo. Yo no sé si el VAR, entiéndase VAR por los que están monitorizando desde la cabina arriba, con las cámaras, tendrán más autoridad que el referí para sacarlo. Pero la idea de Pablo es, si yo antes dictaba las leyes y era el referí, por mi mala conducta como creyente, me pongan tarjeta roja y hagan ¿qué? ¿Qué dice el texto? Venga a ser eliminado. Cuidado, la eliminación acá no es la salvación o la vida eterna. Pablo no está hablando de la salvación, Pablo está hablando de correr la carrera. Todo creyente cuando se convierte es puesto en la pista de carrera. La carrera es el ministerio en esta tierra, la oportunidad de servir al Señor. Y Pablo siente temor que por su mal testimonio Dios ya no lo pueda seguir, ¿qué? Utilizando. En Eclesiastés capítulo 10 verso 1 dice que una sola mosca en el perfume del perfumista hace heder el perfume. Hace una pequeña locura en aquel que es contado como sabio. Cuando no entendemos que somos peregrinos y extranjeros, cuando no nos abstenemos y comenzamos a ceder en la carne, perdemos el testimonio. Y a veces es por torpeza, mis queridos. La carne, mi propia carne, que yo no me quiero mover, yo no quiero salir, yo no quiero ceder. Los deseos que batallan en nuestro interior. Y a veces son cosas pequeñas, pero que en el tiempo se convierten en actitudes. Mira, la exhortación primero es negativa, ahora la exhortación es positiva. Una, debemos abstenernos, sacar, quitar, una decisión, usted decide. En segundo lugar, una exhortación positiva, mantener. Dice el verso 12, por el contrario, manteniendo buena vuestra manera de vivir, manteniendo buena. Esto tiene que ver con la conducta. El creyente tiene que mantener su testimonio delante del mundo. Nuestra conducta debe ser moralmente excelente, la clase de conducta que aún los paganos quisieran tener. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿en dónde? ¿En dónde? Entre los gentiles. Queridos, acá ustedes llegan bañaditos, perfumados, los hombres afeitados, las hermanas se arreglan y se ven lindos como reflejos de santos. Pero ¿vivimos esa santidad afuera? ¿Somos consecuentes afuera? Tu vocabulario, tu forma de relacionar, tus negocios, tus responsabilidades, tus impuestos, ¿son correctos entre los gentiles? ¿Y quiénes son aquí los gentiles? Los que no conocen
a Cristo. En otras palabras, debemos brillar en un mundo que está ¿en qué? En tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no solamente se oye, el Evangelio también se ve. ¿Cómo es posible que un hermano esté predicando el Evangelio borracho? ¿Sabes que hay predicadores que se drogan para estar en el púlpito con energía? ¿Cómo puedes hablar de que Dios restaura, transforma el matrimonio si tu hogar es un desastre? Si no se hablan, si no se llevan el uno con el otro. Es por eso que dice, entre los gentiles, en contraste de la conducta mala del mundo, el creyente debe mantener una vida irreprensible. Es casi la aplicación de lo que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 5:16. ¿Recuerdas Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Usted no necesita brillar acá, porque todos brillan, todos son hijos de Dios, todos son luz. ¿Amén? ¿No los escuché? ¿Amén? No le puedo decir toque al que está al lado, porque ahora está a distanciamiento social. No se duerma. Pero queridos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, aquí del mundo, para que vean vuestras buenas obras. Sabes que a veces es mejor que personas no digan que son creyentes, porque da vergüenza su conducta, su forma, para que vean vuestras buenas obras, y al ver las buenas obras, ¿qué son las buenas obras? El testimonio, la conducta, tu estilo de vida, tu forma de ser, tu proceder, tu luz, tu sal en esta tierra. Que al verles, ¿qué digan ellos? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente mi ilustración al principio. Mírese usted como creyente, siendo usted pensando que es un inconverso, y usted mirándose como creyente. ¿Soy luz? ¿Soy de bendición? ¿Soy de buen ejemplo? ¿Soy de buen testimonio? Observa lo que dice Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, que los acusan, que les critican, murmurar tiene que ver hablar entre dientes, acusar falsamente. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis? Dice que vamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo le dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá en este caso persecución. Interesantemente, el verdadero cristiano será calumniado muchas veces por el mundo. Murmurar. Interesante, en el capítulo 3, verso 16, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mira el capítulo 3, verso 16 de Pedro, teniendo buena, ¿qué? Conciencia. Para que en los que murmuran de vosotros, ¿como qué? De malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire qué interesante. Aquí Pedro dice, es imposible evitar que nos calumnien, que hablen mal. Si tú le caíste mal a alguien, va a hablar mal de ti. Pero el punto es que no lo haga ¿con qué? Con justa razón. Hablar de usted, de mí, de líderes, toda la vida lo van a hacer. ¿De qué no acusaron al Señor Jesús? De bastardo, de hijo de fornicación, que era un término fuerte entre los judíos, de endemoniado, de hijo de Satanás, de tener el espíritu de Belcebú. Pero Jesús dijo, ¿quién puede apuntarme con el dedo? ¿Quién puede realmente ¿qué? Decirme? Esto es así. La única acusación de blasfemia fue basada en mentiras, en falsedades. Pero a usted y a mí, siempre. Pero ojalá que no sea con razón. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Sabe que el término malhechor es un término fuerte?
que significa alguien que es culpable de algo, que es un criminal, desobediente a las autoridades. Interesantemente, esta palabra fue utilizada para acusar a aquellos que envenenaban a otras personas o que eran brujos, malhechores, de mal proceder, de mal obrar, acusados los hermanos. Pero mira, al considerar, aquellos que murmuran de vosotros, al considerar, al ver ustedes, glorifiquen a Dios en el día de ¿qué? De la visitación. Solo un clic allá. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué deben ver en nosotros? ¿Qué deben ver en nosotros? Buenas obras, luz. ¿Qué buenas obras? Las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Recuerda Santiago capítulo 2, verso 26? Observa lo que dice. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dale clic ahí atrás, así también la fe sin obras está ¿qué? Está muerta. En Mateo capítulo 5, recuerda el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Terminemos con Pedro. Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación. Y me dio lucha entender el día de la visitación. El día de la visitación. En el Antiguo Testamento, el día de la visitación era el día en que Dios intervenía directamente en el hombre o con la nación. Y a veces Dios lo hacía para bendición o a veces Dios lo hacía también para juicio. Intervenir en juicio. El día de la intervención. En el Nuevo Testamento, Dios también intervino en la historia humana. ¿Cómo intervino en la historia humana? Desde el cielo, ¿qué hizo? Nos visitó la aurora de la redención. En el Nuevo Testamento, el día de la visitación tiene que ver en el día en que se comenzó a declarar la gracia. Por implicación, tiendo a ver que esa persona inconversa, que está viendo ese estilo de vida de ese creyente, que es correcto, en el día en que es inconverso, tenga su día de visitación, alcance la gracia de Dios, cuando mire el testimonio de ese hombre, de esa mujer, fiel al Señor, ¿qué va a hacer? Va a decir, gloria a Dios. Que esa persona inconversa, tal vez ese hijo, ese cónyuge, ese familiar, ese padre, vean en ti la diferencia, que eres un hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de compasión, lleno de amor y lleno de bondad. Y que no vengan y miren, para ser como tú prefiero no serlo, porque usted debe reflejar el carácter de Cristo el día de la visitación, y cuando eso ocurra puedan glorificar a Dios. Podemos decir que el glorificar a Dios tiene que ver con la conducta honesta del cristiano que glorifica a Dios. La conducta honesta del cristiano glorifica a Dios. En segundo lugar, puedo decir que el mundo ve el obrar correcto del cristiano, y eso debe también dar gloria a Dios. Usted y yo sabemos que fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Amén. Y Pablo glorifica a Dios por esa bendición. Ahora, mis queridos, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ¿para quién debemos hacerlo? Para la gloria de Dios. El proceso es sencillo. El mundo comienza a ver nuestro actuar y debe decir, realmente hay un Dios. El tiempo de la glorificación será el de la visitación, cuando nos visitó desde lo alto, cuando esta persona conozca a Cristo como su Salvador personal. Termino con estas declaraciones. La responsabilidad del creyente es la de mantener un testimonio eficaz ante el mundo. ¿Amén? ¿Claro?
El creyente no solo tiene que anunciar el Evangelio, sino exhibir a la vista de todos los hechos poderosos de Dios, las virtudes de Dios a través de nuestro estilo de vida. Quien siendo creyente no manifiesta obras espirituales, está siendo un mal testimonio ante el mundo y un desprestigio, ¿para quién? Para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que dice Pedro? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha y que debemos ganarla para la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hoy hemos considerado, Señor, en ella, e imploramos, Señor, tu gracia y también tu bendición. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy y la aplicación práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.